vamos a contar una historia que sucedió por allá en el 2004, un verano precisamente. Y nos sumerge dentro de la vida de una pareja que había tenido una cita clandestina para encontrar un poco de intimidad en un lugar alejado en el camping municipal del municipio de Chimbas. Pero era el momento y el lugar menos indicado, porque aquella noche todo terminó en horror y en muerte. Por eso esta noche presentamos el caso de Nahuel Soria, la cita de amor y el horror que sucedió en Chimbas, en la Costanera. Para ubicar a los televidentes dentro de la historia que vamos a narrar esta noche, nos tenemos que sumergir en el verano del 2004, aquí en la provincia de San Juan. Nahuel Facundo Soria era un muchacho de 25 años que en aquel entonces no tenía un trabajo fijo. Por eso trabajaba en diferentes rubros, vendía publicidad y últimamente había estado ofreciendo productos de peluquería. Cuando sus amigos y sus familiares lo describen a Nahuel, dicen que este era un chico común. Yo fui el abogado querellante de la mamá de Nahuel. Nahuel Soria era un chico de barrio, un chico común. De esa forma lo describía su mamá, su hermano, sus familiares, sus amigos. Un chico que no merecía el desafortunado desenlace que tuvo de su vida. Un pibe de barrio, digamos. Tenía amigos, le gustaba salir, era pintón y siempre andaba perfumado. Digamos que esta persona en cierta medida jugaba con la seducción y si bien estaba de novio, también había entablado otras relaciones con otras mujeres. Una de las relaciones que tuvo Nahuel fue con una mujer de 30 años que era peluquera y estaba casada. Pero ¿cómo se conocieron ellos? Por lo que pudimos conocer por intermedio de la causa, esta mujer, que era estilista, visitaba a la familia de los Soria de tanto en tanto para cortarle el pelo a la madre de Nahuel. Asimismo, se conocían porque la madre de Nahuel era la maestra de la hija de la peluquera. Fue precisamente en la casa de los Soria donde la mujer que era de profesión peluquera y Nahuel comenzaron como a cruzar miradas entre ellos. Así fue surgiendo una especie de amistad que luego se tradujo en una relación amorosa. Una relación clandestina, pero que a nosotros no nos competen aquella clase de juicios de valores. De ahora en adelante nos referiremos a esta mujer como la peluquera. La madre de Nahuel comenzó a darse cuenta de que algo pasaba entre estos jóvenes. Por eso le insistió un par de veces a su hijo de que terminara con esta relación, porque sabía que la peluquera era una mujer casada, al igual que Nahuel, que en ese momento tenía una relación con una muchacha. De todas maneras, su hijo siempre respondía de la misma manera, con una sonrisa y esquivando el tema. Así fue que esta pareja continuaron teniendo uno que otro encuentro clandestino. Lo que nunca pensaron es que en uno de estos encuentros, Nahuel terminaría perdiendo la vida y la muchacha sería víctima de uno de los ultrajes sexuales más violentos de la historia de San Juan. La tarde-noche del sábado 10 de enero del 2004, Nahuel Soria y la peluquera programaron un encuentro. Ese día decidieron juntarse en calle Rawson y Maipú, en plena capital de San Juan. Nahuel, que siempre andaba con su motito 110, la cual utilizaba de tanto en tanto para realizar las tareas que antes mencionábamos, pasó a buscar a la peluquera.
Eran eso de las 19:30 cuando se juntaron. Y una vez que se reunieron, decidieron ir a buscar un hotel de alojamiento. Fueron a un par de lugares a ver si podían entrar, pero la plata no les alcanzaba para pagar una habitación. Consultaron en uno y en otro sitio, pero finalmente decidieron marcharse y buscar un lugar alejado. Así fue que llegaron al camping de Chimbas, que está ubicado en la Costanera, cerca de la fábrica de carburo. Este sitio parecía ser el perfecto para la pareja. ¿Por qué no? Estaba totalmente alejado de cualquier tipo de ruidos y las mismas luces de la ciudad, y es lo que le garantizaba de que iban a poder tener un momento de intimidad. Pero por otra parte, también hay que señalar de que este lugar en aquel entonces era un sitio inseguro. Finalmente Nahuel y la peluquera llegaron al camping municipal de Chimbas. Cuando vieron el lugar, se dieron cuenta que estaban solos. Ahí decidieron buscar refugio cerca de un árbol en uno de los parrilleros del lugar y comenzaron a tener relaciones sexuales. Pero lo que nunca pensaron es que en ese mismo lugar y a pocos metros había dos personas que estaban observando lo que hacía esta pareja, escondidos en la oscuridad y con intenciones de llegar a hacer algo más. Se trataba de los hermanos Alfredo Chelo Quiroga y José Luis el Pelado Quiroga. Los mismos estaban cerca de una casita, a los pocos metros donde estaba el parrillero donde estaba esta pareja, esperando el momento para actuar. Supuestamente, las intenciones que tenían los hermanos Quiroga era robarle a la pareja. Pero algo más pasó, porque de un momento para otro, la situación se tornó en el horror y en la muerte, en la cual Nahuel Soria terminaría perdiendo la vida y la chica sería víctima de un feroz ultraje. Como relatábamos en el bloque anterior, nada hacía suponer que las cosas andaban mal. Nahuel y la peluquera estaban en aquel camping intimando pensando que estaban solos. Pero lejos de esto, y a los pocos metros, los hermanos Quiroga ya empezaban a caminar a buscar a estas dos personas. En esta zona fue por más o menos por acá. Nahuel y la chica estaban por esta zona en horario de la noche. Tiene que haber sido como 21:30, 22 horas de la noche. Vinieron en la moto, estuvieron acá, mantuvieron relaciones sexuales. Y estos dos hermanos, para aquel lado, vivía, acá, más o menos como a 100 metros de distancia, le habían prestado una casa a Alfredo, en una casa precaria. Estas dos personas, si mal no recuerdo, habían estado bebiendo. Y bueno, y esperando, por decir, perdón que lo diga de esta manera, alguna presa que cayera para ver si podían ellos atraparlo. A Nahuel lo tomaron de atrás y sin darle la oportunidad le dieron un fuerte golpe en la cabeza. Inmediatamente comenzaron a agredirlo y la chica en ese momento trató de escapar. Pero rápidamente uno de los Quiroga salió a su persecución y la detuvo a los pocos metros. ¡Para! ¡Para! ¡Para!
A unos metros había una pareja teniendo relaciones y ellos, un poco de alcohol y un poco de droga, comenzaron a observarlo, dejando volar su imaginación. No se pudieron contener, bueno, se acercaron hasta el lugar y con un cuchillo lo sedujeron al joven y a la niña, llevándolos hasta la casa. En ese sitio, Nahuel siguió siendo víctima de los golpes y los maltratos por parte de los hermanos Quiroga. Alfredo el Chelo Quiroga llevó a la muchacha dentro del precario rancho. Y aquí comenzó el peor de los calvarios. En ese lugar comenzó a ultrajarla sexualmente, mientras su hermano, el otro de los Quiroga, continuaba dándole golpes a Nahuel afuera del rancho. ¡Ay, culiao, moriste, culiao! ¡Concha de tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Una madre, culiao! Incluso lo amordazaron, le pusieron un cable entre las manos y lo ataron junto a un poste. Otro de ellos le realizó un torniquete en el cuello para que no pudiera respirar. El chico simplemente pedía por favor que lo soltaran y que lo dejaran ir. El pelado Quiroga seguía propinándole golpes como si le diera placer hacer esto. Y el torniquete que le hicieron en su momento en el cuello se fue ajustando cada vez más hasta que finalmente Nahuel terminó perdiendo la vida. Alfredo era frío, era un tipo que sangre fría, no le importaba nada, un psicópata. José Luis era el mayor, más lo manejaba el hermano, el más chico, Alfredo. Era fácil de manejarlo, de llevarlo, a pesar de que era el mayor. Pero también los dos eran enfermizos, esa gente estaba mal de la cabeza. Pero todo el horror no terminó allí, porque Alfredo Quiroga le ordenó a su hermano, al cual se dice que dominaba, a que fuera y ultrajara nuevamente de la pobre mujer. Este obedeció esa macabra orden y fue y abusó sexualmente de la peluquera. En ese momento no se sabe muy bien qué fue lo que hizo Alfredo Quiroga. Algunos dicen que este sujeto incluso siguió amedrentando a Nahuel. En un momento, Alfredo Quiroga se levantó y fue a ver qué estaba haciendo su hermano. Le preguntó si ya había terminado. Y este le contestó que no era bueno violando gente. Ella de tanto en tanto preguntaba dónde estaba Nahuel, qué había pasado con ese joven que la acompañó hasta ese camping de chimbas. Pero ellos no le respondían. Hasta que en un momento uno gatilló y dijo que le pegaron y que él simplemente abandonó el lugar y se fue, abandonándola y dejándola a merced de estos dos delincuentes. Pero nada de esto era cierto, porque el cuerpo de Nahuel yacía a las afueras de ese rancho en Chimbas. Una vez que terminan todo, se encuentran, el cuerpo ya sin vida, ya confirmados para ellos que estaba sin vida, y ¿qué hacían con la chica? Ahí deciden matar a la chica. El mayor de los hermanos le dice que él se iba a hacer cargo de la niña. Para que no quedaran pruebas, ni testigos. La lleva hasta la costanera, ahí en el asfalto, la acompaña varios metros. Hasta la orilla del camping, en la calle ya, la costanera, y le dice que se vaya, qué cosa. Andate que no te vamos a hacer nada. La chica se va.
Ya en ese momento eran las primeras horas del 11 de enero del 2004. Lo que yo no te puedo asegurar, yo sé que recuerdo que ella iba semidesnuda por la calle. No sé, iba descalza, no recuerdo si iba en bombacha y con una chomba, no me recuerdo eso, pero sí recuerdo que iba desnuda por la calle. Ella decía haber ido desnuda por la calle. Por eso es que al verla a ella en la situación que estaba, nadie la quería ayudar por evitar meterse en problemas. En ese autobar que había en el lugar, le golpeó la puerta a uno de los autos, le pidió ayuda al del carro panchero que había ahí, el carro de choripán que vendía comida, y no la quisieron ayudar. Y volvió a retomar carrera por la misma costanera hasta Salta, hasta calle Salta. Caminó un buen trecho hasta que finalmente encontró en la misma costanera un carro de comida que estaba atendiendo en ese momento. Les pidió ayuda y así fue que pudo llegar a su casa. Pero en su cabeza, la versión que había quedado era la que le habían dado los hermanos Quiroga, de que Nahuel había sido golpeado y que le había abandonado. Entonces, cuando fue a sede policial, decidió contar la verdad a medias. Dijo que efectivamente la habían abusado sexualmente, pero que estaba sola. Ella cuando sale de acá, creo que va y le cuenta al marido, a la familia, de que ella cuando estaba esperando ahí en la calle, creo que Cereceto y Avenida Rawson, lo aborda un auto, creo que era un Renault 12, creo, con un grupo de personas, la suben al auto, la llevan a un lugar y la violan. Eso es lo que le manifiesta ella al marido. ¿Está bien? Entonces van y creo que van y hacen la denuncia. ¿Está bien? Como que ella había sido abusada sexualmente por un grupo de personas que no conoce. Por otra parte, los delincuentes ya tenían planes de qué iban a hacer con el cuerpo de Nahuel Soria. Lo suben a Nahuel en la moto, el más chico maneja la moto, Nahuel en el medio y el mayor sujetándolo. Ya sin vida lo trasladan por la costanera, hacen unos metros al este, ingresan en una de las colleras que hay y ahí lo bajan y lo llevan a la orilla del río. En ese lugar lo tapan con piedras, con arena, con todo lo que tienen ahí a mano y lo dejan ahí. Después ellos se alejan del lugar en la moto. El interrogante que quedaba ahora era deshacerse de la moto, porque hasta ese momento nadie había visto lo que había sucedido en ese camping de Chimbas. Pero quedaba una prueba. Quedaba la moto en la cual conducía Nahuel y que se había trasladado junto con la muchacha a esa zona. Así fue que Alfredo, el Chelo Quiroga, decidió llevarse este vehículo hasta un amigo que tenía trabajando en un carro panchero en el parque. Le dijeron a estos muchachos de que habían cometido algo grave y tenían que deshacerse de esta moto.
Aquella madrugada del 2004, esta mujer que había sido víctima de los ultrajes sexuales y que había presenciado todo ese momento en el cual golpeaban a Nahuel, logró escapar. Como dijimos, había caminado por la costanera hasta que finalmente encontró la ayuda de un matrimonio que la hizo llegar hasta su domicilio. Pero hay que tener en cuenta algo. La mujer que fue víctima de los 2 ultrajes sexuales por parte de los Quiroga ni siquiera imaginaba lo que había pasado con Nahuel. La versión que ella manejaba era que Nahuel se había escapado y la había dejado a merced de estos 2 delincuentes. Ellos le habían dicho que le habían propinado una golpiza al punto tal que se asustó y se marchó. En base a todo esto, y teniendo en cuenta que esta mujer era una mujer casada, decidió contar la verdad a medias en la policía. Nunca habló de que estaba acompañada con Nahuel Soria. Soria era un muchacho joven de, si mal no recuerdo, 24 años. Vivía con su mamá en el barrio Roque Sáenz Peña. Hijo mayor de 2 hermanos. Al parecer tenía una vida normal, no pudimos chequear nada que nos llamara la atención que estuviera ligado a alguna actividad del tipo delictual o algo raro, sino un muchacho más bien normal, de familia. Eso es lo que puedo decir de Nahuel. La madre de Nahuel ya estaba sospechando que algo mal andaba. Su hijo no era de ausentarse por largas horas y siempre volvía a su casa, pero aquella madrugada nunca regresó. Entonces después decidió hablar con varios amigos de Nahuel, pero como ninguno le supo dar ninguna información concreta al respecto del paradero de su hijo, decidió ir a hacer la denuncia a la comisaría 29. De igual modo, nadie hasta ese momento relacionaba la violación con la desaparición de esta persona. A la orilla del río, en un cruce de empleados o golondrinas que atravesaban por el lugar para trabajar en la zona de Albardón. Desde lo que era el sector de Villa Obrera, cruzaban el río y bueno, ellos fueron los que descubrieron el cuerpo, parte del cuerpo que estaba visible. La otra parte estaba tapada con piedras y arena. Inmediatamente toma intervención la sección homicidio por orden de jefatura y nos trasladamos al lugar. Llegamos al lugar donde se encontraba el cuerpo y efectivamente sí, había un cuerpo sin vida que en realidad me llamó mucho la atención porque estaba muy descompuesto. Ya se veía que llevaba varios días a orillas del río. Estaba atado con las manos hacia atrás, atado con un cable, y también tenía un cable en el cuello. Pensamos de que por la característica como estaba el cuerpo, estaba semi-enterrado, pensábamos de que podría haber sido un ajuste de cuentas, ya sea que podría haber sido por droga o también decíamos que a lo mejor fue asaltado. Nahuel estaba con las manos atadas, tenía un cable en forma de torniquete en el cuello y no presentaba ningún tipo de documentación, porque los hermanos Quiroga se habían tomado la tarea de quemar todo el tipo de evidencia para que no hallaran a esta persona. Lo primero que hacemos cuando aparece un cuerpo sin vida y no tiene documentación alguna, lo primero que hacemos es tratar de averiguar y preguntar en todas las comisarías, en todas las dependencias policiales, si hay alguna exposición de alguna persona que haya sido desaparecida y que no se encuentra a la fecha. Así fue que en la comisaría 29
nos dieron información de que un par de días antes, una mujer oriunda del barrio Roque Sáenz Peña, había realizado una exposición por la desaparición de su hijo. Cuando logramos dar con esta señora, nos describe a su hijo y cómo estaba vestido, y fue ahí cuando empezamos a atar cabos que podría tratarse de la misma persona. Cuando la señora concurrió a hacer el reconocimiento a la morgue judicial, justamente confirmó las sospechas de que se trataba de su hijo Nahuel Soria. La madre de Nahuel también le contó a la policía que su hijo tenía una moto 110 con la cual se había marchado de su casa, pero nadie sabía nada al respecto de este vehículo. Nos dicen de que él había salido en una moto 110 cilindradas, si mal no recuerdo. En base a eso empezó la investigación. Creo que en la comisaría Quinta llega una información de que esa moto estaba vinculada en la desaparición de Nahuel Soria. La tenían unos muchachos que vivían ahí en Santa Lucía. Así fue que, después de realizar varias averiguaciones, la policía encontró a los pancheros a los cuales Alfredo Quiroga había contactado para que hicieran desaparecer la moto. Era imperante encontrar a los autores del hecho. La moto aparece con el detenido de la comisaría Quinta. Este joven nos dice a nosotros de que se la habían dado a un panchero para que él la haga desaparecer. De hecho, la estaba desarmando la moto. Los pancheros entrevistados nos dicen quién se las llevó. Y quién se los había llevado eran los autores del hecho, del crimen. El dato que aportó uno de los pancheros que fue detenido por la policía era que Alfredo Quiroga había llevado la moto, que era de Nahuel, con la intención de que la hicieran desaparecer. Este dato directamente apuntaba contra él y fue precisamente lo que sirvió para que el juez Atenágoras Vega ordenara su detención. También realizó lo mismo con su hermano José Luis. Así fue que los efectivos fueron detrás de estos delincuentes y encontraron a uno de ellos en un rancho cercano a donde había ocurrido el crimen. ¡Ey! ¡Soltame! 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 En tanto que su hermano, el pelado Quiroga, fue detenido en el mismo lugar donde ocurrieron todos los ultrajes. La mano contra la pared. Dale, dale las piernas. Vamos. Más vale que no te muevas, A partir de que nosotros damos con la identidad de este muchacho, comenzamos a entrevistar al grupo familiar y al entorno de amistades. Uno de los amigos nos comenta de que además de su novia, tenía una relación con una mujer también oriunda del departamento de Santa Lucía. Más o menos nos orientó a dónde vivía y fue así que dimos con la casa de esta señora. Pero cuando estuvieron ahí, la familia les informó de que ésta se había marchado a Buenos Aires porque algo había pasado. La familia en un principio no quiso dar demasiados detalles, pero los policías insistieron en que había ocurrido uno de los crímenes más graves de la provincia de San Juan. Bueno, la suegra de la persona que andábamos buscando nos comenta que la situación que había vivido era una violación, que la habían violado a su nuera. También nos comenta que había sido abordada por dos sujetos en un vehículo blanco y que la habían trasladado a la zona del río San Juan. También nos llamó la atención todos esos datos que nos iba dando porque era coincidente la zona. La fecha era coincidente.
había algo entre estos dos hechos. La violación, la misma madrugada en la que se produce la desaparición de Nahuel. Pero en la denuncia, la mujer no decía que estaba acompañada, sino más bien de que estaba sola y que había sido abordada por otros sujetos que la llevaron a un lugar desconocido. Entonces, esto empezó a dar un poco más de información acerca de los datos que quería recopilar la policía para poder esclarecer este crimen. Fue la peluquera la que, estando en Buenos Aires, se enteró de la muerte de Nahuel Soria por medio de las noticias. Ella hasta ese momento no tenía la menor idea de que había pasado esto. Para ella la versión que había quedado era la que habían dicho los hermanos Quirogas, en la cual Nahuel se había simplemente esfumado después de la feroz golpiza que le dieron. Pero lejos de esto, cuando se enteró de las noticias, rápidamente se conmovió y sabía que algo tenía que contar. Entonces se tomó un colectivo nuevamente para retornar a San Juan, y en la misma noche en la que llegó fue a la comisaría para detallar lo que había pasado. Ya una vez que pudimos charlar con la mujer y bueno, que nos narró todas las circunstancias que había vivido, para nosotros fue determinante la vinculación de ella con el hecho. Y bueno, nos narró detalles que lo situaban a los hermanos Quiroga y a ella, y bueno, por supuesto a Nahuel también en el lugar. Este dato fue clave para la policía, porque a razón de esto comenzaron a hacerse los estudios de ADN para determinar que uno de los violadores había sido Alfredo el Chelo Quiroga. El testimonio de la mujer había de alguna manera cerrado todo el círculo de esta investigación. Por una parte, estaba la moto que había logrado encontrar la policía, en la cual unos pancheros delataron a Alfredo Quiroga. Cuando fueron a detenerlos, encontraron el mismo cable con el cual había aparecido ahorcado el cuerpo de Nahuel. Y por último, la prueba de ADN, en conjunto con el testimonio de la mujer, determinaron que los Quiroga eran los culpables de este hecho. Continuando con la historia del caso de Nahuel Soria, diremos que todas las pruebas apuntaban a que los Quirogas eran los culpables de la muerte de Nahuel y de la violación de la chica. Pero estos dos hombres dijeron versiones, digamos, hasta incluso infantiles de lo que había pasado. Sí, de plano lo negaban. Lo que pasa es que los sucesos que comentaban en función de este argumento de defensa eran muy poco creíbles, casi infantiles, te diría. Pero bueno, la investigación fue muy contundente en centrar y en concentrar elementos que los determinaban como claramente responsables de los hechos. Inclusive hasta el ADN que se encontró en la mujer indicaban que ellos habían sido las personas que la habían abusado. Entonces no existían muchos elementos para que ellos pudieran desprenderse del proceso, pero más allá de eso, los argumentos fueron no solamente infantiles, sino que llamaban la atención por la frialdad de los mismos. Alfredo, el Chelo Quiroga, dijo que aquella noche estuvo presente mientras unos hombres llegaron y abordaron a una pareja. Dijo que se asustó y que observó cómo estos sujetos golpeaban al muchacho, y que después, en un momento determinado, los mismos tomaron a la mujer y se la llevaron a la parte trasera de una casa. A uno de ellos lo relataba como en tercera persona, como que él había estado en el lugar, pero que él vio, creo que él hablaba de 3 personas, y que esa otra persona de sexo masculino era el que reducía, el que golpeaba a Nahuel, y que a posteriori abusaba de la mujer. Y que
acto continuo, como que él se asustó por la virulencia, por la agresividad de este homicida, y él en ese momento tomó la motocicleta de Nahuel y que se escapó por miedo, por temor. Y que de ahí fue cuando él toma la decisión de dejarla abandonada, todo por temor. Su hermano, el pelado Quiroga, directamente dijo que nunca estuvo en esa casa. Creo que el mayor de ellos negaba. Él había reconocido, creo que en alguna oportunidad, él había ido a ese lugar para cuidarle la casa a su hermano, pero él negaba. Es más, creo que reconocía haber estado el día anterior o días anteriores, pero ese día negó de plano estar ahí. Pero las pruebas eran contundentes. Apareció el testimonio de la mujer, las pruebas del ADN, el mismo cable que encontraron dentro de la casa de uno de los Quiroga, la moto que había desaparecido junto con el testimonio de los pancheros. Todo daba a entender que los hermanos Quiroga habían sido los responsables de este hecho. Por todo esto, el juez José Atenágoras Vega, del cuarto juzgado de instrucción, decidió procesarlos por considerarlos coautores de este homicidio. El 5 de diciembre del año 2005, casi un año después de haberse cometido el crimen, los hermanos Quiroga fueron sentados en el banquillo de los acusados en la Cámara de uno de lo penal y en lo correccional. En un principio ellos decían que iban a llegar a un juicio abreviado y de esta manera iban a aceptar, en cierta forma, la culpabilidad del hecho. Pero después, por alguna extraña razón, se arrepintieron y argumentaron que no se iban a hacer cargo de aquel homicidio y de la violación. Fue así que los jueces Diego Román Molina, Arturo Beler Frau y Silvia Peña Sansó de Ruiz dieron pie a las audiencias. Otro de los datos importantes para contarles a la audiencia es que el psicólogo de la corte reveló, luego de entrevistarse con los hermanos Quiroga, que estos presentaban una personalidad psicopática. Alfredo Quiroga lo describían como un psicópata de sangre fría y que no mediaba por las acciones que realizaba, algo antisocial también. En tanto que a su hermano, el pelado Quiroga, lo describían como una persona sumisa, débil de mente y que simplemente acataba las órdenes de su hermano. Yo he vivido en mi carrera policial muchísimos hechos aberrantes y que dan terror acordarse. Pero este sí, fue realmente uno de esos casos tremendos. Fue mucha violencia, esa mujer pasó muchísimas situaciones fuertes en el lapso de unas horas que fueron tremendos y bueno, analizándolo tranquilamente y viendo las situaciones una por una es tremendo lo que vivió esa mujer y bueno, y el joven que hasta que dejó de existir perdió la vida. Los jueces Ramón Molina, Beler Frau y Peña Sansó de Ruiz le dieron la máxima condena a los hermanos Quiroga. Así, los hermanos Alfredo Esteban Quiroga y su hermano José Luis recibieron la pena de reclusión perpetua con asesores por tiempo indeterminado por el de homicidio doblemente agravado, por alevosía y crímenes causa y por el abuso sexual con acceso carnal agravado por varias personas. Después de la condena, bueno, mi clienta, si bien quedó satisfecha con la condena de estas personas, pero bueno, siempre quedó un sabor a menos, un gusto, como que algo más había en este tema. La mujer era una persona que, si mal no recuerdo, era una persona que tenía una relación de pareja, entonces
muchos vinculaban a esa relación como un posible móvil de lo que sucedió, pero bueno, la verdad que no se pudo corroborar, no se pudo comprobar en la investigación que eso haya sido cierto. Para los policías fue una cuestión fortuita, en la cual Nahuel y la peluquera simplemente estuvieron en el lugar equivocado. Los hermanos Quiroga fueron trasladados al penal de Chimbas, donde actualmente están cumpliendo condena. Y si bien estas dos personas pasaron por problemas en los cuales salieron heridos, en peleas con otros presos, el mayor sufrimiento se lo llevó Nahuel Soria, que murió asesinado de una manera atroz. Y esa chica que tuvo que soportar todos esos ultrajes por parte de estos psicópatas. La familia de Soria todavía trata de cerrar las heridas.